me siento muy orgulloso de hacer esta presentación en frente de tanta gente impresionante. Voy a presentar un poco lo que es la desalación a nivel mundial, ver un poco por qué la desalación sí, al principio fue una tecnología muy costosa y muy complicada y se vuelve una tecnología más y más fácil de utilizar y más barata. Vamos a ver un poco las tendencias y cómo y cuándo se puede usar esta solución, que no es siempre la solución perfecta, pero muchas veces ayuda a enfrentar los problemas hídricos. Entonces, sí, la desalación, por supuesto, voy a abrir unas puertas ya abiertas, que es una solución en una zona costera. Muchas veces en Chile tenemos una condición un poco diferente, pero sí, normalmente es en zona costera. ¿Por qué? Porque el agua de mar está disponible, ¿no? Una zona de estrés hídrico también. ¿Por qué? Porque el agua de desalación no es un agua barata, entonces eso se tiene que ver con toda una gestión integrada finalmente de las fuentes de aguas. Entonces la desalación es una de estas fuentes, una fuente más y más válida, pero tampoco no hay que considerar solamente eso, por supuesto. El reuso no es suficiente. Como lo destacó el presidente Frey, el reuso de agua sí es una fuente bastante interesante para cualquier uso de agua, especialmente el agua agrícola, porque es un agua más barata y bien y disponible. Pero es cierto que en algunas regiones, como el norte de Chile, por ejemplo, la población no es tan grande para suministrar una cantidad de agua tan grande tampoco, porque por supuesto el agua de reuso, el agua servida, depende de la población. Y eso sí puede ser, vamos a ver unos ejemplos donde el agua de desalación sí permite de desarrollar una región donde el desarrollo no puede ocurrir por falta de agua. Entonces sí, en este caso puede ser una solución bien interesante. Ah, ¿Cuál es la situación en el mundo? A nivel mundial ya existen como 20.000 plantas desaladoras, entonces un número muy importante. 100.000 millones de metros cúbicos al día de capacidad construida, también es algo muy importante. 150 países, entonces eso existe en todo el mundo casi, salvo los países donde hay mucha agua, ¿no? Como el norte, por ejemplo, del mundo o el sur. 300 millones de personas ya beben o pueden ser suministrados con agua desalada. Y el presupuesto de este tipo de mercado en el mundo, hablamos de 30 billones de dólares al año, que es algo bien significativo y va creciendo. También puede ser interesante destacar aquí que la desalación puede ser una solución también para liberar otras fuentes de agua. Cuando se trata de una gestión integrada del agua, es cierto que hay diferentes usos por diferentes tipos de agua, calidad de agua, y es cierto que si todo el agua se está utilizando por una industria, hablando por ejemplo de la minería aquí en Chile, es cierto que genera unos tipos de problemas sociales que pueden ser un poco complicados. Entonces sí, la desalación podría ser en este tipo de caso una solución interesante. En el mundo más o menos es los grandes cifras, otra vez como lo decía el presidente Frey, los números son complicados de encontrar, pero me parece que son números que pueden ser interesantes para ver dónde se usa este tipo de agua y por qué tipo de uso. Se ve que 64% se utiliza para el agua potable, para el uso para beber, normalmente. Y el otro se utiliza para la industria. ¿Qué tipo de industria? Muchas veces es la industria para proponer agua de enfriamiento, porque se necesita un agua de muy buena calidad, como entonces en los power plants, no sé cómo se dice en español, pero planta de producción de energía que necesitan agua de enfriamiento. Muchos está utilizado en este tipo de industria y acabamos de ver un poco, se va creciendo poco a poco el uso de desalación para agua de riego. 2%, no es mucho, pero en términos de cantidad no es tan poco.
Es interesante, se desarrolla mucho en Israel, en España, donde sí hay falta de agua y hay una necesidad de una producción agrícola muy importante. Pero eso es interesante cuando se utiliza el agua en el riego de manera muy controlada, ¿no? Con una pérdida muy mínima de agua, porque es un agua, otra vez, un agua un poco cara. Para ver un poco la región del mundo donde se utiliza este agua, se utiliza mucho en Medio Oriente, Saudí, Arabia Saudí es un gran proveedor de este tipo de agua. Se utiliza también en Norteamérica bastante y en Asia Pacífico, que es más bien en Australia. Vamos a ver un ejemplo importante en Melbourne de un proyecto de 450.000 metros cúbicos al día, donde se instaló una forma de financiamiento interesante. Entonces, es un poco la utilización. Se ve que en Latinoamérica todavía no se utiliza mucho. Es bien cierto que en América Latina hay mucha fuente de agua. Entonces, otra vez, cuando hay agua disponible, agua de río, agua de napa, la desalación no es una opción válida. Pero cuando no hay posibilidad, y vamos a ver que hay unas regiones que sí hay necesidad, y se ve que finalmente en América Latina hay pocas regiones con un estrés hídrico muy alto, pero sí, hay bastante en Chile, por ejemplo, en el norte de Chile. No es una noticia para ustedes, por supuesto, pero eso es bien interesante y por eso también supongo que no hay tanto desarrollo todavía a nivel de América Latina, porque es cierto que no hay tanta región tan en estrés hidráulico. Entonces se ve en Perú y en Chile sobre todo. Después podemos ver también que es una que es específico a Chile, la minería, porque la minería sí necesita bastante agua y está en zona de clima árido, entonces es un problema, pero genera bastante dinero para el país, entonces es algo que se tiene que fomentar, por supuesto. Se utiliza algo de agua, 3%, pero es mucho para el tipo de actividad. Y interesante, eso es un estudio de Cochilco, Comisión Chilena de Cobre, pienso, donde se destaca que va a crecer el uso de agua de mar. Alors, cuando se habla de agua de mar, es agua desalada, porque no se usó a un momento un poco agua de mar sin desalación en la minería, pero se ve que no es una solución muy aceptable a nivel de proceso. Y también mandar agua de mar salada en el desierto no se ve como una solución muy buena a nivel de medio ambiente. Entonces, la idea es, la previsión sobre los 10 próximos años es que va a crecer de 300% el uso de agua desalada en la minería. Entonces, es algo que es bastante impactante y que hay que ver cómo lo podemos aguantar. Y también la minería utiliza un tercero de la energía eléctrica y vamos a ver cómo el agua desalada y también la energía eléctrica renovable pueden juntarse para promover una solución bien interesante. Alors, ¿por qué la energía es tan importante? Cuando se ve, se da una imagen en este chart de cuál es un poco la parte del costo del agua potable, qué tipo de costo entra en cuenta. Se ve que hay la inversión, que es un tercero del costo del costo total del agua. Una gran parte es la energía, más de 30%. El otro es el costo de la operación, reemplazo de membrana y todo lo que es operación y mantención de la planta. Entonces se ve que finalmente hay dos temas muy importantes, la energía y la inversión, donde hay que hacer esfuerzo para mejorar y bajar los costos. Hoy en día se trata,
pongo un rango bien largo porque hay muchas versiones y depende del país, depende del tamaño de la planta, del tipo de financiamiento, pero hablamos más o menos de un costo de $1 per metro cúbico de agua. Es algo no tan lejos de la realidad, depende del proyecto. Entonces, ¿por qué se vuelve una solución más y más válida la desalación? Se ve que finalmente el precio de este tipo de agua, en los años 70 no hablábamos todavía de reverse osmosis o de membranas, pero solamente de destilación, de evaporación de agua, con un costo altísimo. Y con la mejora de la tecnología en el tiempo, se ve que el costo ha bajado poco a poco, tanto a nivel de inversión, con la mejora de las membranas, la mejora de la calidad de las bombas, del reuso de energía, este tipo de cosas, y también la cantidad, el costo de energía. El costo de energía tiene dos razones que son sencillas, por supuesto. Ya es la tecnología que ha bajado la cantidad de kilowatt necesario por metros cúbicos, pero también la tarifa. Ustedes saben también en Chile que la tarifa ha bajado y va bajando por la introducción de nuevas tecnologías solar u otro. Entonces, todos estos efectos van en el sentido que este tratamiento de agua desalada se vuelve más y más interesante y barata. Si hablamos un poco de lo que podría ser el futuro de este tipo de tratamiento y de costo, porque es el costo finalmente que vuelve esta solución válida, se ve que, son proyecciones, son pronósticos, no sé si son bien precisos, pero nos dan una idea de lo que va a pasar en el futuro. Y como hablamos hoy en día de más o menos $1 per metros cúbicos desalado, incluyendo todo, la inversión y todo, se puede ver que en 20 años más o menos se piensa que el precio puede bajar casi a la mitad. Entonces sí, es decir que finalmente esta opción que no era válida hace 20 años, ya hoy en día es una opción válida y en el futuro será una opción aún más válida. Entonces, hablando de políticas públicas donde se tiene que ver a 20, 30 años adelante, puede ser que sí, este tipo de solución se tiene que considerar dentro de la gestión, otra vez, la gestión integrada de los recursos hídricos, porque otra vez no es la solución única, pero es una solución que va a apoyar a la solución general. Entonces se ve que, por ejemplo, el costo de construcción va a bajar, pensamos, el consumo de energía eléctrica también, por la productividad de la membrana. Es cierto que si con una membrana hacemos mucho más agua desalada que en 20 años que hoy, va a necesitar mucho menos energía. Más el hecho que la tarifa energética está bajando, se ve que finalmente sí, la tendencia por este tipo de solución tecnológica es bastante positiva. Entonces, hemos visto antes que el costo de agua desalada es 30% la inversión, 30% la energía o más, y el resto es la operación. Entonces, ¿cómo podemos bajar el precio de la agua desalada? Ya con el uso de energía renovable. Como ustedes saben que ya con la nueva tecnología solar o, ¿cómo se llama? Eólica, se puede suministrar una energía mucho más barata. Entonces tenemos aquí 3 ejemplos, que eso es desarrollo, pero hay otros por supuesto en el mundo, que fue en 2006 en Perth, donde se utilizó un parque eológico, eólico, con el viento, para producir la necesidad de la planta. Después, en 2009, en Barcelona también se utilizaron unos paneles fotovoltaicos para reducir el impacto ambiental de la planta. Y tercero, en 2012, en Melbourne, se hizo también una planta gigante de
no se pone pero es 450.000 metros cúbicos al día, es la foto que vemos, donde se utiliza también energía renovable de parques eólicos muy grandes en alrededores. Entonces, el uso de la energía renovable sí se puede ayudar bastante a bajar el costo del agua desalada. Lo que me parece interesante también, hablando del desarrollo público, es que por lo menos los dos plantas, uno de Barcelona y de Melbourne, estos proyectos fueron desarrollados por el cambio climático. ¿Por qué? Porque en los años 2000 hubo una sequía muy larga en Barcelona y las autoridades han pensado que si no se puede dejar una ciudad tan grande un año sin agua. Entonces la idea de esta planta es un respaldo. No se utiliza siempre, se utiliza solamente cuando hay una necesidad, una sequía. En tiempos normales se utiliza el agua disponible, que es más barata, pero de vez en cuando, si hay una sequía y todo, se utiliza la planta de Barcelona. Melbourne es exactamente lo mismo, la hicieron para un uso estratégico. No se utiliza mucho, se utiliza solamente cuando hay una necesidad. Entonces es una planta que no tiene sentido a nivel económico, pero tiene un sentido muy grande a nivel estratégico por el desarrollo de la ciudad, ¿no? Una ciudad como Melbourne, como Barcelona, no pueden dejarse sin agua, ¿no? Es algo bastante interesante. Y se ve que el cambio climático, hoy en día, por ejemplo, en Cape Town, en África del Sur, están enfrentando exactamente el mismo problema y van, supongo, a encontrar la misma solución, porque no hay muchas con este tipo de situación, que no ocurre siempre, pero el problema con el cambio climático es que es bien complicado saber si va a ocurrir próximo año, en 10 años, en 20 años, pero hay que prepararse, ¿no? También la optimización del costo se puede hacer a nivel de la inversión. Aquí hemos puesto un poco cómo se va desarrollando este tipo de proyecto en el mundo. Se ve que hay bastante plantas que están desarrollándose, pero que más y más se ven, los grandes proyectos se hacen por medio de lo que se llama BOT o IWPP, que son una participación PPP, participación privada, pública-privada, donde que es muy conocido en Chile, donde la entidad pública está desarrollando un proyecto, pero se pone a nivel de regulador y la empresa privada da lo que puede dar, es innovación, es toda la nueva tecnología, todo este tipo de cosas, medio de un concurso muchas veces para bajar los precios y tener lo mejor. Entonces que todo... así se captura toda la innovación dentro del precio del agua. Entonces son tipo de financiamiento que se va más y más creciendo en el mundo. También en Chile se ve que se está haciendo este tipo de cosas a nivel de minería para suministrar el agua a las minas, y son cosas que pueden desarrollarse también, supongo, en Chile, porque en Chile tiene ya bastante leyes que pueden ayudar a este desarrollo. Entonces la idea de este gráfico es solamente para explicar que sí hay bastante plantas que se construyen, más de 5.000 al año, pero muchos son pequeñas, son para industrias y todo, pero finalmente los grandes proyectos sí se desarrollan a nivel de BOT para dar a la parte privada el papel lo más importante de la innovación. Principales actores, entonces siempre me gusta porque Suez está arriba, por supuesto, pero no, es para darle un poco cuáles son los actores. Viene de varios países, de España, de Francia, por supuesto de Asia también. Entonces un poco cómo se divide el mercado de la desalación, vamos a decir. Hay una parte grande que es interesante, es la parte de brackish water, que es agua salada, porque siempre se
se piensa en desalación solamente agua de mar, pero también se hace bastante desalación de agua un poco salada, porque se encuentra más y más en la zona costera, por ejemplo, zona donde la napa está contaminada por la incursión de agua de mar. Entonces, ya no se puede tomar el agua en este napa y hay que desalarla. Pero es una desalación mucho más sencilla que la desalación de mar por tener mucho menos sal en el agua. Entonces, es un poco el estado un poco de los actores lo más importante y varios están trabajando ya en Chile aquí. Nosotros también estamos en Chile, por supuesto. Ok, era un poco la idea de esta presentación, darle unas ideas de unas cifras y todo, y estoy, por supuesto, a su disposición para responder a algunas preguntas después dentro del panel. Y es todo. Gracias.